Me llamo Claudia. Vivo en Bogotá, una ciudad donde los días suelen empezar con el bullicio constante de carros y motos que se entrelazan en un caos inevitable. Aquella mañana, desperté tarde, con el agobiante sonido del despertador haciéndome recordar lo apretado de mi agenda. Me levanté de un salto, sin tiempo para lamentar la falta de sueño, y me vestí con lo primero que encontré, una blusa azul que había dejado sobre la silla la noche anterior y unos pantalones negros. Con el tiempo corriendo en mi contra, decidí que tomar un taxi sería la opción más rápida para llegar a la oficina. Cuando salí, el tráfico ya era una jungla, como siempre. Apenas levanté la mano, un taxi amarillo se detuvo frente a mí. El conductor, un hombre de mirada tranquila y cabello ligeramente gris, me saludó con una sonrisa a través del espejo retrovisor. Buenos días, mi nombre es Ricardo, dijo con una voz cálida que, por alguna razón, me hizo sentir segura en medio del estrés que arrastraba desde que había salido de casa. Le devolví el saludo con una sonrisa ligera, y pronto iniciamos una conversación casual. Su tono relajado y la manera en que intentaba hacerme sentir cómoda al hablar sobre lo complicado del tráfico me hicieron soltar una risa nerviosa. Era extraño, pero desde el primer momento sentí una conexión que no podía explicar. Había algo en la calma de su voz y en la forma en que sus ojos se entrecerraban cuando sonreía que me daba una sensación de familiaridad, como si nos hubiéramos conocido en otro tiempo, en otro lugar. Mientras avanzábamos por las calles congestionadas, el estrés que me había acompañado desde que desperté comenzó a disiparse. Ricardo era diferente a cualquier taxista con el que hubiera conversado antes. Tenía una facilidad para escuchar que hacía que las palabras fluyeran de mí sin esfuerzo. Le conté sobre mi trabajo como analista de marketing, sobre lo mucho que disfrutaba de mi labor, pero también sobre lo agotador que resultaba a veces. Si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. A medida que hablábamos, el tiempo parecía detenerse. Sin darme cuenta, ya no estaba tan preocupada por llegar tarde a la oficina. Ricardo comenzó a contar mi historia sobre las personas que había conocido en su trabajo, sobre cómo cada pasajero le dejaba un pedazo de su vida, un relato que él siempre guardaba con cuidado. Había algo en su manera de narrar que me mantenía intrigada, como si cada historia escondiera un mensaje que solo unos pocos podían descifrar. Nos acercábamos a mi destino, pero una parte de mí no quería que el viaje terminara. Había algo en esa breve interacción que hizo que aquella mañana, que parecía ser otra rutina más, se convirtiera en algo especial, en algo que recordaría con un nudo en el pecho. Justo cuando estábamos a punto de llegar, Ricardo me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesitas un viaje o simplemente alguien con quien hablar, no dudes en llamarme, dijo con una sonrisa sincera. Tomé la tarjeta, sintiendo como un extraño hormigueo recorría mi cuerpo. Ese simple trozo de papel parecía simbolizar una promesa, una conexión que aún no entendía del todo, pero que sabía que no debía ignorar. Bajé del taxi con una mezcla de emociones. Sabía que algo en mí había cambiado en esos breves minutos, algo que aún no podía poner en palabras, pero que intuía que se transformaría en algo mucho más grande. El día transcurrió como cualquier otro, entre reuniones interminables y correos electrónicos que parecían multiplicarse a cada segundo. Sin embargo, mi mente seguía volviendo una y otra vez a la conversación con Ricardo. Había algo en el que no lograba sacarme de la cabeza. Era como si hubiese sembrado una pequeña semilla de curiosidad que empezaba a germinar sin que pudiera evitarlo. Al final de la jornada, mientras me disponía a salir de la oficina, miré nuevamente la tarjeta que había guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Ricardo Gómez, decía, con un número de teléfono y un pequeño dibujo de un taxi en la esquina. Dudé por un momento antes de guardarla de nuevo. ¿De verdad iba a llamarlo? La idea me parecía absurda. Apenas lo conocía y, sin embargo, no podía negar que había algo en el que me atraía, no de una manera romántica, sino más bien como un misterio que quería resolver. El cielo de Bogotá estaba cubierto por esa grisácea melancolía habitual cuando salía a la calle. Decidí caminar un rato en lugar de tomar un transporte directo a casa. Necesitaba despejar la mente, aunque el caos urbano no era precisamente el mejor escenario para lograrlo.
Aún así, había algo reconfortante en perderse entre la multitud, en ser solo una más entre tantas personas que iban y venían con sus propias historias. De pronto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ethan, mi esposo. ¿A qué hora llegas? Estoy preparando algo especial para la cena. Sonreí al leerlo. Ethan siempre había sido un apoyo incondicional en mi vida, el tipo de persona que, aunque ocupado con su trabajo como empresario, siempre encontraba tiempo para demostrar su amor de maneras sencillas pero significativas. Le respondí rápidamente que llegaría en aproximadamente una hora. El mensaje de Ethan me hizo sentir una punzada de culpa. No podía entender por qué algo tan insignificante como un taxista amable ocupaba tanto espacio en mi mente cuando tenía un esposo que me amaba y me cuidaba. Traté de sacudir esos pensamientos, pero fue inútil. Decidí seguir caminando para distraerme, recorriendo calles que conocía de memoria, pero que en ese momento se sentían ajenas, como si estuviera viendo mi propia ciudad desde una perspectiva diferente. Después de un rato, me detuve frente a un pequeño café que solía frecuentar en mis días universitarios. El aroma café recién molido me envolvió, invitándome a entrar. Pedí un cappuccino y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida transcurría afuera mientras daba sorbos lentos a mi taza. Fue entonces cuando el recuerdo de Juan, el hijo de Ethan, cruzó mi mente. Juan siempre había sido un punto de tensión en mi matrimonio. Desde que lo conocí, sentí esa mirada suya cargada de algo más que simple simpatía. Era un chico callado, pero intenso, con un aire misterioso que a veces me resultaba inquietante. No era un secreto para mí que, de alguna manera, él sentía algo más profundo hacia mí. Ethan nunca pareció notarlo, o tal vez simplemente prefería ignorarlo. Pero para mí, esa tensión siempre estuvo presente, una sombra que empañaba la calma de mi hogar. Pensar en Juan me llevó de vuelta a la pregunta que había rondado mi cabeza todo el día, porque ahora, después de años de estabilidad, empezaban a surgir estos sentimientos confusos. ¿Acaso mi vida tranquila y serena comenzaba a tambalearse por pequeños detalles que, hasta ayer, me parecían insignificantes? El café empezaba a llenarse de gente, el bullicio creciendo alrededor de mí mientras seguía perdida en mis pensamientos. Tomé la última gota de mi cappuccino, decidida a dejar de darle vueltas a todo esto. Necesitaba concentrarme en lo que realmente importaba, mi vida con Ethan, nuestro hogar y la rutina que habíamos construido juntos. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado, que una puerta se había entreabierto y que, por más que intentara ignorarlo, tarde o temprano tendría que mirar lo que había detrás de ella. Al llegar a casa, el olor a especias y hierbas llenaba el aire, dándole un ambiente acogedor y familiar. Ethan estaba en la cocina, moviéndose con su habitual destreza mientras preparaba algo delicioso. «Hola, amor». Justo a tiempo, dijo con esa sonrisa que siempre lograba hacerme sentir en casa, como si con solo una mirada pudiera borrar cualquier preocupación del día. Le di un beso en la mejilla y dejé mi bolso en la entrada. A veces me preguntaba cómo habíamos logrado mantener esta conexión tan estable con los años. Nuestra relación era como un reloj bien sincronizado, sin altibajos bruscos ni sorpresas. Pero quizás esa misma estabilidad, en lugar de tranquilizarme, comenzaba a generar una cierta inquietud. ¿Acaso todo era demasiado predecible? Mientras Ethan servía el vino y preparaba la mesa, mi mente seguía divagando. Pensé en Juan, en cómo siempre había evitado esas cenas familiares si podía. Cuando estaba presente, su mirada solía quedarse en mí más tiempo del necesario, cargada con esa mezcla de intensidad y confusión que siempre me incomodaba. No podía evitar preguntarme qué pensaba realmente cuando estábamos todos juntos, fingiendo normalidad en medio de esa tensión silenciosa. Intenté sacarme esas ideas de la cabeza y concentrarme en la conversación con Ethan. Hablamos de su día, de su nueva propuesta en la empresa y de los planes para el fin de semana. Me esforzaba por mostrar interés, pero una parte de mí seguía divagando, como si algo en mi interior estuviera esperando a revelarse. Después de la cena, nos instalamos en la sala. Ethan encendió la chimenea y me rodeó con su brazo mientras hablábamos de trivialidades. Todo era tan perfecto. Y sin embargo, esa perfección me hacía sentir que algo se escapaba, que había algo más que necesitaba ver o entender.
¿Era simplemente un capricho pasajero, o era un indicio de algo más profundo que estaba por venir? De repente, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo esperando que fuera un mensaje sin importancia, pero mi corazón se detuvo un segundo al ver el nombre en la pantalla, Juan ***. No había razón para que me sintiera tan alterada. Juan rara vez me escribía, y cuando lo hacía, solía hacer algo banal. Pero esta vez, un presentimiento me inquietó. Respiré hondo y abrí el mensaje. _, podemos hablar. Es importante. _. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría querer Juan a estas horas? Intenté no mostrar mi preocupación, pero Ethan me observó con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó con su tono calmado de siempre. Asentí rápidamente, mostrándole la pantalla. Es Juan, dice que quiere hablar. No sé qué le pasa, pero parece urgente. Ethan frunció el ceño, pero no dijo nada. Habla con él, seguramente es alguna tontería, sugirió, restándole importancia, pero algo en mi interior sabía que no lo era. Respondí el mensaje con un simple _ claro, ¿todo bien? _ y esperé. Pasaron unos minutos antes de que mi teléfono vibrara de nuevo. Esta vez, Juan no contestó con palabras, sino con una nota de voz. Dudé por un momento antes de reproducirla. En cuanto comenzó a hablar, su voz se escuchaba apagada, cargada de una tensión que nunca antes había oído en él. Claudia, no sé cómo decirte esto, pero ya no puedo seguir guardándomelo. Nos vemos mañana después del trabajo, por favor. Necesito que sea en persona. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. El mensaje terminaba en un silencio incómodo que resonó en mis oídos como un eco persistente. ¿Qué era lo que Juan necesitaba decirme tan desesperadamente? Algo me decía que esta conversación iba a cambiarlo todo, que lo que él tenía guardado en su pecho era más grande de lo que podría imaginar. El brillo cálido de la chimenea y la presencia de Ethan, que siempre había sido mi refugio, no lograron calmar la inquietud que se había instalado en mi interior. Sabía que había cruzado un punto de no retorno y que, a partir de este momento, las cosas comenzarían a desmoronarse o a revelarse con una claridad incómoda. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me asaltaban pensamientos caóticos, escenarios posibles que iban desde lo trivial hasta lo devastador. ¿Qué podía querer decirme Juan que requería tanta urgencia y privacidad? Recordaba su mirada insistente en las pocas ocasiones en las que nos encontrábamos, esa mezcla de admiración y algo más oscuro que no lograba descifrar. Ahora, sentía que todo lo que había ignorado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. Preparé el desayuno de manera automática mientras mi mente seguía divagando. Ethan se despidió con un beso en la frente, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Me quedé un rato más en la cocina, mirando por la ventana, intentando reunir el valor para enfrentar lo que fuera que Juan necesitaba decirme. El día en la oficina se me hizo eterno. Mis compañeros de trabajo notaron mi distracción, pero hice un esfuerzo por aparentar normalidad. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un sobresalto, esperando ver otro mensaje de Juan. Sin embargo, no hubo más comunicación hasta que se acercó la hora de salir. Al final de la jornada, mientras todos se despedían y recogían sus cosas, revisé el último mensaje de Juan con la dirección del lugar donde quería que nos viéramos. Era un café pequeño y discreto en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde la gente va a trabajar en silencio o a tener conversaciones que necesitan cierta intimidad. Me dirigí al sitio sintiendo un nudo en el estómago. La tarde en Bogotá tenía ese aire fresco y algo nostálgico, con el cielo oscureciéndose lentamente mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. La ciudad parecía indiferente a mi agitación interna, continuando con su bullicio diario mientras yo caminaba hacia lo que sentía sería un punto de inflexión en mi vida. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una esquina, mirando su taza con una expresión seria. El lugar estaba casi vacío, con solo un par de mesas ocupadas.
Juan levantó la vista en cuanto me vio entrar, y pude notar la tensión en sus ojos. No era el joven despreocupado y altanero que conocía, algo en él había cambiado. Parecía más vulnerable, como si lo que estuviera por decirle pesara tanto que lo hubiese transformado. Me acerqué y me senté frente a él. Hola, Juan, dije intentando sonar tranquila, pero mi voz traicionó el nerviosismo que sentía. Él me miró un momento antes de responder. Gracias por venir, Claudia. Sé que esto es incómodo, pero ya no puedo seguir guardándome esto. Hubo un silencio espeso que se prolongó por varios segundos. El ambiente en el café, con su música suave y el murmullo lejano de las conversaciones, contrastaba con la tensión entre nosotros. Esperé pacientemente a que continuara, sin atreverme a interrumpir. Finalmente, él tomó aire y, con una voz temblorosa, soltó las palabras que cambiarían todo. Siempre he estado enamorado de ti, Claudia. Desde que te conocí, no he podido sacarte de mi cabeza. He intentado ignorarlo, pretender que no es real, pero ya no puedo más. Este sentimiento me consume, y tenía que decírtelo, aunque sé que probablemente esto arruine todo. Mis peores temores se materializaron en ese instante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras asimilaba sus palabras. Sabía que algo así podría estar ocurriendo en su interior, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía mucho más real, mucho más peligroso. Me quedé sin palabras, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de revelar. Él bajó la mirada, avergonzado y claramente esperando alguna respuesta de mi parte. El café, que antes me parecía tan acogedor, ahora se sentía claustrofóbico. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. Sabía que cualquier cosa que dijera podría desencadenar consecuencias irreparables, tanto para él como para mí, y sobre todo para Itán. Juan, comencé, pero me detuve, sin saber cómo continuar. No quería herirlo, pero tampoco podía alimentar algo que sabía que estaba mal desde cualquier ángulo que se mirara. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, una manera de desactivar la bomba emocional que acababa de soltar. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Juan levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me dejó helada. Había en ellos una mezcla de desesperación y determinación que no había visto antes. Esto no era solo una confesión, era una súplica, un grito de auxilio disfrazado de amor. Y en ese momento supe que este encuentro era solo el principio de un conflicto mucho más profundo y peligroso. El aire en el café se volvió denso, cargado con la tensión del momento. Juan esperaba alguna reacción, cualquier palabra que le diera un indicio de cómo continuar. Yo, en cambio, sentía que el mundo se ralentizaba. Miles de pensamientos se agolpaban en mi cabeza, pero ninguno lograba salir con claridad. Finalmente, decidí que lo mejor era mantener la calma. No podía dejar que las emociones controlaran esta situación tan delicada. Juan, entiendo que esto es difícil para ti, pero también debes entender que lo que estás sintiendo no es correcto. Yo soy la esposa de tu padre, y tú eres su hijo. Esto, no puede ser. Lo vi tensarse ante mis palabras, pero no retiró la mirada. Lo sé, Claudia, y créeme que he intentado por todos los medios ignorarlo, incluso rechazarlo, pero ya no puedo más. Este sentimiento me está destruyendo por dentro. No espero que tú sientas lo mismo, pero necesitaba sacarlo de mí, aunque fuera una vez. Sus palabras me impactaron, no solo por lo que decía, sino por la intensidad con la que las expresaba. Había un dolor real en su voz, uno que no podía simplemente desestimar. A pesar de lo inapropiado de la situación, no podía evitar sentir cierta compasión por él. Estaba atrapado en una batalla interna que, en su juventud y confusión, no sabía cómo manejar. Juan, tienes que entender que esto solo va a complicar más las cosas para todos. Es normal que te sientas confundido, pero no podemos dejar que este sentimiento arruine la familia que tenemos. Lo que más importa aquí es mantener la paz, y para hacerlo, debemos dejar esto atrás y no volver a mencionarlo. Me quedé callada, esperando su reacción. Sabía que era como caminar sobre una cuerda floja, cualquier palabra en falso podía desestabilizar por completo la situación.
Juan apretó los puños sobre la mesa, sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y tristeza. Es fácil decirlo para ti, Claudia. Tú no sabes lo que es vivir con este peso todos los días, mirarte a los ojos y fingir que no siento nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto iba más allá de una simple confesión, era un grito de desesperación. Sabía que tenía que ser firme, pero también comprensiva. Lo último que quería era empujarlo hacia un abismo emocional. Juan, lo sé, y no estoy minimizando lo que sientes. Pero tenemos que ser fuertes. Tú eres joven, tienes un mundo de oportunidades por delante, y con el tiempo, este sentimiento pasará. No quiero que arruines tu vida por algo que, al final, solo traerá dolor a todos. Él mantuvo la mirada fija en la mesa, sus labios apretados en una fina línea. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente, aunque su expresión dejaba claro que no estaba del todo convencido. Supongo que tienes razón, murmuró, más para sí mismo que para mí. Por un momento, pensé que la conversación había llegado a su fin, pero su siguiente pregunta me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez has sentido algo por mí, Claudia? ¿Alguna vez te has sentido atraída? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. El atrevimiento de esas palabras me dejó sin habla por unos instantes. ¿Cómo había llegado a ese punto tan delicado y personal? Sabía que debía ser categórica en mi respuesta, cualquier vacilación podría ser interpretada como una duda o incluso como una afirmación. Juan, nunca he visto más allá de lo que realmente eres para mí, el hijo de Itán, parte de mi familia. Lo que sientes no es real, es una ilusión creada por la cercanía, por la confusión que a veces generan las relaciones familiares. Pero debemos dejar esto aquí y no darle más vueltas. Lo mejor para ti es enfocarte en seguir adelante, en construir tu propia vida. Un silencio tenso siguió a mis palabras. El café seguía con su ambiente tranquilo, ajeno a la tormenta emocional que se desataba entre nosotros. Juan finalmente asintió, aunque la tristeza en su mirada dejaba claro que las cosas no serían tan sencillas. Tienes razón, Claudia. Supongo que solo necesitaba escucharlo de ti para empezar a aceptarlo. Aunque su respuesta parecía indicar que entendía, no podía ignorar la sensación de que esta historia estaba lejos de resolverse. Lo que acababa de suceder era solo la punta del iceberg, y aunque habíamos mantenido las apariencias, algo en nuestra relación ya había cambiado para siempre. De vuelta en casa, el silencio se sentía más denso de lo habitual. Itán estaba en su oficina, sumergido en su trabajo como siempre. A simple vista, todo parecía normal, pero en mi interior había una turbulencia que no podía ignorar. Las palabras de Juan resonaban en mi mente como un eco persistente. Aunque trataba de apartarlas, cada rincón de la casa me recordaba lo que había pasado, y peor aún, lo que podía suceder si esto no se manejaba con delicadeza. Me dirigí al espejo en el recibidor, observando mi propio reflejo. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Me preguntaba una y otra vez. La relación entre Juan y yo siempre había sido cordial, incluso cercana en algunos aspectos, pero jamás pensé que él pudiera sentir algo tan intenso y equivocado. Ahora, sabía que todo había cambiado, no importaba cuánto intentáramos fingir normalidad, la tensión estaba ahí, latente, como una sombra que seguía cada uno de nuestros movimientos. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Decidí subir las escaleras y dirigirme al estudio de Itán. Necesitaba verlo, escuchar su voz, sentir su apoyo. Él siempre había sido mi roca, la persona en quien podía confiar para mantenerme en pie cuando todo a mi alrededor se tambaleaba. Al entrar, lo encontré concentrado frente a su computadora, revisando documentos con la misma seriedad que lo caracterizaba. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla, notando mi presencia pero sin percibir la tormenta emocional que se libraba dentro de mí. Sí, solo quería verte un momento. Me acerqué y le di un suave beso en la mejilla. Él sonrió levemente y acarició mi mano, volviendo rápidamente a sus asuntos. A veces, la rutina era una bendición, un refugio donde esconderse de los problemas más complicados.
Sin embargo, mientras lo observaba en su burbuja de tranquilidad, me sentí culpable. Aquí estaba mi esposo, ajeno a la confesión que su hijo me había hecho horas antes. La culpa y la preocupación se mezclaban en mi pecho, creando un nudo que apenas podía disimular. No podía decirle nada, eso solo empeoraría las cosas. Pero tampoco podía actuar como si nada hubiera pasado. Salí del estudio intentando reprimir mis pensamientos. Necesitaba una distracción, algo que me ayudara a dejar de darle vueltas al asunto. Fui a la cocina y comencé a preparar la cena. El sonido del agua hirviendo y el aroma de las especias eran un pequeño escape, aunque fugaz. Cada vez que bajaba la guardia, la imagen de Juan y su mirada cargada de sentimientos regresaba a mi mente. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Cuando abrí, me encontré con la vecina, doña Carmen, con su eterna sonrisa y una bandeja de galletas recién horneadas. Claudia, querida, pensé que te vendrían bien unas galletas para acompañar el café de la tarde. Le agradecí y conversamos brevemente sobre trivialidades. Su visita fue un alivio momentáneo, una conexión con la normalidad que parecía escaparse. Al despedirse, me dejó con una sensación de añoranza por los días en que la mayor de mis preocupaciones era qué preparar para la cena o cómo decorar la sala. Después de que se fue, me senté en la sala con una taza de té caliente, intentando procesar lo que debía hacer. Lo que más me angustiaba no era solo lo que Juan sentía, sino cómo esto afectaría la dinámica familiar. ¿Cómo podríamos seguir adelante sin que esta revelación lo cambiara todo? Sabía que debía ser cuidadosa, mantenerme firme y, sobre todo, proteger la estabilidad que habíamos construido. Pero también sabía que no sería fácil. Las grietas ya se estaban formando, y cualquier paso en falso podía hacer que todo se derrumbara. Mientras la tarde avanzaba y la luz del sol comenzaba a desvanecerse, sentí una punzada de incertidumbre. ¿Podríamos superar esto sin que nuestra familia se desmoronara? Sabía que la respuesta no sería clara por un buen tiempo, pero una cosa estaba segura, este era solo el comienzo de un conflicto que pondría a prueba la fortaleza de cada uno de nosotros. La noche cayó sobre Bogotá, envolviendo la ciudad en un manto de luces titilantes y murmullos distantes. Después de la cena, la casa quedó sumida en un silencio tenso. Juan no había salido de su habitación desde que llegó, lo cual, en parte, me dio un respiro. No estaba preparada para enfrentar otra conversación con él. Mientras recogía los platos y ordenaba la cocina, intentaba convencerme de que las cosas se calmarían con el tiempo, que este era solo un mal momento que se superaría. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Ethan subió a acostarse temprano, agotado por un largo día de reuniones. Lo seguí minutos después, deseando sumergirme en el refugio de nuestras sábanas y desconectar mi mente. Cuando me metí en la cama, él ya estaba profundamente dormido. La suave respiración de Ethan, el ritmo constante y tranquilo, me tranquilizaba, pero también me hacía sentir más sola. Aquí estaba él, durmiendo plácidamente, mientras yo lidiaba con un torbellino interno que no podía compartir. Dando vueltas en la oscuridad, el insomnio se apoderó de mí. Mi mente volvía una y otra vez a los mismos pensamientos. ¿Cómo manejaría la situación? ¿Qué diría cuando volviera a ver a Juan? No podía pretender que no había pasado nada, pero también sabía que no debía ser un drama que empeorara la situación. Finalmente, decidí que no podía seguir dándole vueltas a todo sola. Necesitaba confrontar el asunto, pero debía ser cuidadosa. Tal vez, si abordaba a Juan desde la empatía y la comprensión, podría ayudarlo a entender los límites sin herirlo ni empeorar las cosas. Al fin y al cabo, él era solo un joven con emociones intensas, buscando su lugar en el mundo. Pero sabía que sería un reto manejar esto sin causar un daño irreparable. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieta. Caminé en silencio hacia el pasillo, mis pasos ligeros para no despertar a Ethan. Sin saber exactamente qué buscaba, terminé frente a la habitación de Juan. Una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta, estaba despierto. Me detuve, considerando la idea de tocar y hablar con él de una vez por todas, pero la incertidumbre me congeló en mi lugar. ¿Y si lo que dijera empeoraba las cosas? ¿Y si lo alejaba o lo confundía aún más? Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta,
la puerta se abrió lentamente. Juan estaba allí, con una expresión de sorpresa mezclada con algo de tristeza en su mirada. ¿Claudia? ¿Todo bien? Su voz sonaba más vulnerable de lo habitual, y eso me hizo sentir un nudo en la garganta. Juan, quería hablar contigo, respondí en un susurro. No quería que Ethan escuchara, aunque sabía que estaba profundamente dormido. Él asintió, abriendo más la puerta e invitándome a pasar. Entré con cierta vacilación, sintiendo la tensión palpable en el aire. Nos sentamos en su pequeña sala, cada uno en un extremo, como si la distancia física pudiera mitigar la carga emocional entre nosotros. Sobre lo que dijiste hoy. Comencé, buscando las palabras adecuadas. Él bajó la mirada, avergonzado, y eso solo hacía que todo fuera más complicado. Juan, lo que sientes es comprensible, pero no es lo correcto. Quiero que sepas que me importa lo que piensas, y quiero que estemos bien, que esta familia no se fracture. Pero necesitamos poner límites. Él me escuchaba en silencio, los ojos fijos en el suelo, como si estuviera procesando cada palabra con cuidado. Claudia, sé que lo que dije estuvo mal. No quise hacerte sentir incómoda. Pero es que, no puedo evitar lo que siento, murmuró con una sinceridad desgarradora. Sus palabras me afectaron más de lo que quise admitir. Juan no era un villano en esta historia, solo un joven luchando con sus propios demonios. Pero yo tenía que ser la adulta aquí, la que estableciera la línea clara y segura para todos. Juan, tú eres una parte importante de mi vida y siempre lo serás. Pero tienes que entender que esto no puede ir más allá. No podemos permitir que esos sentimientos confundan lo que realmente somos, familia. Lo dije con la mayor suavidad que pude, pero con la firmeza necesaria para dejar claro que esto tenía que terminar aquí. Él asintió lentamente, como si lo entendiera, aunque la tristeza en sus ojos mostraba que le costaría aceptarlo. Lo intentaré, Claudia. No quiero perderte a ti ni a mi papá por esto. Nos quedamos en silencio unos momentos, dejando que las emociones se asentaran. Sabía que esta conversación era solo el primer paso, pero sentí un pequeño alivio. Habíamos puesto las cartas sobre la mesa. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora había una dirección, una intención de resolverlo sin que todo se viniera abajo. Pasaron los días y, aunque la conversación con Juan había traído cierta paz, no podía negar que las cosas se sentían diferentes. Su actitud era más reservada, como si estuviera midiendo cada palabra y cada gesto. Evitaba quedarse solo conmigo, lo que, en cierto sentido, facilitaba las cosas, pero también creaba una barrera incómoda. Me dolía verlo así, pero sabía que este distanciamiento era necesario para que ambos pudiéramos seguir adelante. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Ethan entró a la cocina con una expresión pensativa. Claudia, he notado que Juan está diferente últimamente. Está más callado y retraído, ¿no crees? Su voz estaba cargada de preocupación paternal, lo cual me recordó que, más allá de todo, Ethan era un buen padre que se preocupaba profundamente por su hijo. Sentí un escalofrío al escuchar la pregunta. Durante días había temido este momento, en el que Ethan comenzara a notar el cambio en su hijo y, peor aún, a hacer preguntas a las que no estaba lista para responder con toda la verdad. Decidí optar por una versión suavizada de la realidad. Sí, lo he notado. Creo que está pasando por algo. Ya sabes, la edad, los cambios, la universidad. Son muchas cosas que pueden estar afectándolo. Ethan asintió, pero no parecía del todo convencido. Tal vez debería hablar con él. A lo mejor necesita desahogarse o que le demos más apoyo. Mientras hablaba, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasaría si Juan, en un intento de sincerarse con su padre, mencionaba algo de lo que habíamos hablado? Intenté mantener la calma. Quizás sea buena idea, pero no lo presiones demasiado. A veces, solo necesitan su espacio para resolver lo que tienen en mente. Intenté sonar despreocupada, aunque por dentro estaba rezando para que Ethan no empujara la situación más de lo necesario. La tarde transcurrió sin mayores novedades, pero la incertidumbre seguía rondando mi cabeza. Esa misma noche, mientras estábamos viendo televisión,
Ethan decidió subir a la habitación de Juan para hablar con él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que debía quedarme donde estaba y dejar que la conversación ocurriera, pero la ansiedad me hizo seguirlos a distancia. Me detuve al final de las escaleras, lo suficientemente cerca para escuchar, pero fuera de su vista. Ethan tocó la puerta suavemente antes de entrar. «Juan, ¿puedo pasar?», preguntó, con la delicadeza que siempre tenía para tratar a su hijo. No oí la respuesta de Juan, pero Ethan entró de todas formas. Me acerqué un poco más, aunque cada paso me hacía sentir culpable por estar espiando. La voz de Ethan resonó apagada desde la habitación. «Hijo, sé que últimamente no hemos hablado mucho, y quiero saber cómo estás. He notado que estás diferente, más callado. Si hay algo que te esté preocupando, estoy aquí para escucharte». Hubo un silencio incómodo antes de que Juan hablara, su voz apenas perceptible. «Papá, no es fácil de explicar. Es solo, complicado». «¿Complicado como, Juan? Puedes contarme, sea lo que sea», insistió Ethan, con un tono cargado de afecto y paciencia. El aire se volvió denso mientras esperaba, conteniendo la respiración. Juan podía derrumbarse en cualquier momento, revelar lo que sentía, exponer todo. Pero, para mi sorpresa y alivio, se mantuvo firme. «No quiero preocuparlos a ti ni a Claudia. Solo estoy lidiando con algunas cosas, pero no es algo que quiera hablar ahora. Estoy bien, solo necesito un poco de tiempo». Sentí como la tensión en mis hombros se aliviaba poco a poco. Juan había decidido no involucrar a su padre en esta tormenta emocional. Ethan suspiró, como si estuviera procesando la respuesta. «Está bien, hijo. Solo quiero que sepas que estamos aquí para ti. No tienes que cargar con todo solo». Después de un breve silencio, Ethan salió de la habitación, bajando las escaleras con el rostro visiblemente preocupado, pero resignado. Yo, aún en el borde de la escalera, intenté actuar como si no hubiera oído nada. Nos cruzamos en el pasillo y me sonrió con tristeza. «Parece que solo necesita tiempo», dijo antes de besarme la frente. Yo asentí, con una sonrisa forzada, mientras por dentro agradecía que esta vez la verdad permaneciera oculta. La mañana siguiente, me desperté con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el momento de enfrentar mis propios sentimientos estaba cerca, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin añadir más complicaciones a mi vida. La conversación con Ethan y Juan la noche anterior había aliviado algunas tensiones, pero no resolvía el problema subyacente de mi relación con Ricardo, que seguía latente en mi mente. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Me preparé para el trabajo con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras me vestía, la tarjeta de Ricardo seguía en mi bolso, como un recordatorio constante de nuestra conexión. A pesar de las circunstancias difíciles, me encontraba buscando razones para volver a ver a Ricardo, para entender lo que realmente significaba para mí. Cuando salí de casa, el tráfico en Bogotá estaba tan congestionado como siempre, pero en lugar de esperar al autobús, decidí tomar un taxi. Sabía que era una manera rápida y segura de llegar al trabajo, y además, era una oportunidad para ver a Ricardo nuevamente, si la suerte estaba de mi lado. Vi un taxi que se acercaba y levanté la mano, esperando que fuera uno de los que ofrecieran una experiencia agradable. El vehículo se detuvo y cuando subí, me sorprendió ver a Ricardo detrás del volante, con una sonrisa cálida que me hizo sentir instantáneamente a gusto. «Buenos días, Claudia», dijo con esa voz suave que tanto me había gustado. «¿Cómo has estado?». «Buenos días, Ricardo», respondí, intentando ocultar mi nerviosismo. «He estado bien, gracias. ¿Y tú, cómo te ha ido?». Él arrancó el taxi y comenzó a manejar por las calles abarrotadas de la ciudad. «Todo tranquilo, aunque los días son largos. Pero me alegra verte. ¿Cómo va todo?». En ese momento, me di cuenta de que este pequeño ritual de nuestras conversaciones matutinas se había convertido en algo que esperaba con ansias. La manera en la que Ricardo escuchaba,
la forma en que sus palabras parecían suavizar el estrés de mi vida diaria, me hacían sentir que era un escape bienvenido. Las cosas están complicadas, admití finalmente. Con el trabajo, la familia. Todo parece un poco desordenado. Ricardo asintió con comprensión. A veces la vida puede ser un verdadero caos, ¿verdad? Pero es bueno tener a alguien con quien hablar, alguien que realmente te escuche. Esa conversación ligera pronto se transformó en una charla más profunda. Ricardo compartió historias de su día a día, y yo encontré en sus palabras un reflejo de mis propias luchas. Mientras el taxi se movía con calma a través del tráfico, me di cuenta de cuánto significaba para mí nuestra conexión, aunque fuera en el contexto de estos breves encuentros en un taxi. Cuando llegamos a mi oficina, el viaje había pasado en un suspiro. Ricardo me entregó una pequeña nota, igual a la que me había dado antes. Lila, cuando tengas un momento, dijo con una mirada seria. Si necesitas hablar, aquí estoy. La nota estaba doblada cuidadosamente. La guardé en mi bolso con un nudo en el estómago. Mientras me bajaba del taxi, me volví hacia Ricardo con una sonrisa sincera. Gracias por el viaje, Ricardo. Realmente aprecio nuestras conversaciones. Es un placer, Claudia. Cuídate, respondió, antes de irse. Mientras entraba en mi oficina, me di cuenta de que la nota de Ricardo no solo contenía palabras de consuelo, sino también una promesa de estar ahí para mí. Me preguntaba qué significaría todo esto para el futuro. Estaba clara una cosa, no podía ignorar los sentimientos que Ricardo había despertado en mí, pero también sabía que debía enfrentar la realidad de mi vida. La tarde pasó entre tareas rutinarias y pensamientos distraídos. Cada vez que miraba el reloj, el anhelo por ver a Ricardo nuevamente se hacía más palpable. No podía negar que, a pesar de mi vida en caos, los momentos compartidos con él eran los que realmente me daban una sensación de claridad. Al salir de la oficina, decidí que necesitaba encontrar respuestas a los sentimientos que me consumían. La conversación con Itán y Juan había sido un paso hacia la verdad, pero aún quedaba mucho por resolver en mi corazón. Así que, con la determinación firme, llamé a Ricardo para pedirle que me recogiera después del trabajo. La familiaridad de su voz en el teléfono me dio una pizca de consuelo. Hola, Ricardo, dije cuando respondió. ¿Podrías recogerme hoy después del trabajo? Claro, Claudia, respondió con entusiasmo. ¿A qué hora estarás lista? Sobre las 6 estaría bien, contesté. Nos vemos entonces. Al salir del edificio de oficinas, el cielo bogotano se estaba cubriendo de nubes, presagiando la lluvia. Me pregunté si este encuentro con Ricardo sería la solución a la confusión interna que sentía. En el fondo, sabía que no podía seguir evadiendo la realidad, pero el deseo de encontrar claridad me empujaba hacia adelante. Cuando Ricardo llegó, su taxi estaba envuelto en una luz suave, y su sonrisa de siempre me dio un respiro de alivio. Subí al vehículo y nos dirigimos hacia un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Hola de nuevo, dijo Ricardo, mirándome a través del espejo retrovisor. ¿Cómo te ha ido hoy? Un poco cansada, pero bien, respondí mientras me acomodaba en el asiento. He estado pensando mucho en nuestra última conversación. Ricardo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. A veces, un cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia. ¿Te gustaría hablar sobre ello? A medida que nos alejábamos del centro de la ciudad, el tráfico se despejaba, y el silencio en el taxi permitía que nuestras palabras fluyeran con libertad. La tensión y la expectativa estaban a flor de piel, pero sentía que este momento era crucial para entender lo que realmente significaba Ricardo en mi vida. La verdad es que me he estado sintiendo perdida, comencé. Mi matrimonio con Itán ha sido cada vez más distante, y mi conexión contigo me ha hecho cuestionar muchas cosas. Ricardo giró una esquina y tomó una calle más tranquila, el tráfico se hizo menos frenético. Entiendo, dijo con voz suave. A veces, es necesario enfrentar lo que realmente sentimos para encontrar nuestro camino. Sus palabras resonaban en mi interior, y a medida que avanzábamos por la calle desierta, el ambiente se volvía cada vez más íntimo.
La cercanía y el silencio creaban una atmósfera perfecta para la conversación que estábamos a punto de tener. Con el corazón acelerado, sentí que el aire dentro del taxi se hacía denso con cada palabra que compartíamos. Ricardo había encontrado un lugar apartado, donde las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, creando un rincón de tranquilidad que estaba destinado a nuestras conversaciones profundas. Claudia, empezó Ricardo con una voz cargada de sinceridad, entender lo que sientes es crucial, pero también es importante tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente quieres. Miré por la ventana, observando las luces lejanas reflejadas en el cristal. No sé si estoy lista para tomar una decisión definitiva. Siento que hay algo entre nosotros que no puedo ignorar, pero también no quiero hacerle daño a Itán. Ricardo me miró con una mezcla de empatía y preocupación. La verdad es que todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre lo que queremos y lo que es seguro. No tienes que tomar una decisión ahora, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Ese simple acto de apoyo me hizo sentir que, a pesar del caos de mi vida, había algo sólido en la conexión que compartíamos. La idea de que Ricardo estuviera dispuesto a enfrentar los desafíos a mi lado me daba un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Gracias, Ricardo, dije, sintiendo un nudo en la garganta. No sé qué hacer, pero hablar contigo me ayuda a aclarar mis pensamientos. Él sonrió con una mezcla de ternura y comprensión. Eso es lo que estamos aquí para hacer, Claudia. A veces, hablar con alguien que realmente escucha puede hacer que las respuestas aparezcan de manera más clara. La noche había caído por completo, y el cielo se había oscurecido, reflejando el estado de mi mente. Ricardo se inclinó ligeramente hacia adelante, y su expresión se tornó más seria. Quiero que sepas algo más, dijo. No solo soy un taxista para ti. Estoy aquí como un amigo, alguien en quien puedes confiar. El hecho de que Ricardo me viera como algo más que un simple pasajero me conmovió profundamente. La conexión entre nosotros era innegable, y en ese momento, sentí que nuestras almas estaban en una frecuencia similar. El viaje continuó en silencio, pero el peso de nuestras palabras había aliviado una parte del estrés que sentía. Sabía que al enfrentar la verdad y hablar sobre mis sentimientos con Ricardo, estaba dando un paso hacia una mayor claridad. El amanecer comenzó a teñir el cielo con tonos de rosa y naranja, y la ciudad de Bogotá se despertaba lentamente a mi alrededor mientras Ricardo y yo continuábamos nuestro viaje en dirección a mi trabajo. La conversación de la noche anterior había dejado una marca profunda en mi corazón, y me encontraba en un torbellino de emociones mientras el taxi se deslizaba por las calles. ¿Cómo te sientes esta mañana, Claudia?, preguntó Ricardo con un tono suave, su voz un refugio de calma en medio de mi confusión. Miré por la ventana, viendo cómo los edificios y las calles se llenaban de la luz del nuevo día. Siento una mezcla de alivio y confusión. Hablar contigo me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, pero aún no sé cómo enfrentar lo que viene. Ricardo asintió con comprensión. Es natural sentirse así cuando estás en medio de un cambio importante. Lo más importante es que tomes el tiempo que necesites para procesar todo. La conversación nos llevó a hablar sobre nuestras rutinas diarias, nuestras pequeñas alegrías y frustraciones. Ricardo me compartió historias sobre sus días como taxista, y la forma en que encontraba consuelo en las historias de las personas que conocía. Yo, a su vez, hablé sobre mis desafíos en el trabajo y cómo el estrés había comenzado a afectarme. Las historias de las personas que llevo en mi taxi son una especie de escape para mí, dijo Ricardo con una sonrisa. Escuchar las vidas de los demás me recuerda que todos estamos en un viaje único, pero compartido. Me di cuenta de que Ricardo tenía una forma especial de ver la vida, una perspectiva que ofrecía consuelo en los momentos de incertidumbre. Sus palabras me ayudaron a reflexionar sobre mi propia vida y las decisiones que tenía que tomar. Lo que dices es verdad, respondí. A veces, el simple acto de compartir nuestras historias puede hacer que las cargas sean más ligeras. A medida que nos acercábamos a mi oficina, el taxi entró en un tráfico más pesado, y el bullicio de la ciudad se hacía más palpable. Ricardo hizo un pequeño desvío, buscando una ruta más rápida para evitar los atascos. Sé que el tráfico puede ser una pesadilla en Bogotá, comentó con una sonrisa. Pero siempre hay formas de encontrar un poco de paz, incluso en medio del caos.
La forma en que Ricardo hablaba me hizo sentir que había una tranquilidad especial en su presencia, una cualidad que me hacía desear pasar más tiempo con él. El taxi se detuvo frente a mi oficina, y el momento de despedirnos se acercaba. Espero que tengas un buen día, Claudia, dijo Ricardo, su voz suave y reconfortante. Recuerda que estoy aquí si necesitas hablar. Cuando salí del taxi y me dirigí hacia el edificio de mi oficina, sentí un nudo en el estómago. La conversación con Ricardo aún resonaba en mi mente, y me encontraba en un estado de reflexión profunda. Mi jornada laboral comenzó con una serie de tareas rutinarias y reuniones, pero no pude evitar que mis pensamientos se desviaran hacia el encuentro inesperado que había tenido con Ricardo. Durante el almuerzo, decidí llamar a una amiga cercana, Laura, para desahogarme un poco. Laura siempre había sido una fuente de apoyo y sabiduría en mi vida, y sabía que podría ofrecerme una perspectiva valiosa sobre lo que estaba pasando. Claudia, ¿cómo estás?, preguntó Laura al contestar el teléfono. Hola, Laura, respondí, tratando de mantener mi voz tranquila. Tengo algo que necesito contarte. Es sobre un taxista con el que hablé esta mañana. Comencé a relatarle la historia de Ricardo, desde el momento en que subí al taxi hasta el emotivo intercambio que habíamos tenido. Laura escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un momento de silencio en el otro extremo de la línea. Eso suena profundo, dijo finalmente Laura. Parece que Ricardo te ha hecho reflexionar sobre cosas importantes en tu vida. Sí, confirmé. Me siento en una encrucijada. El encuentro con él me ha hecho cuestionar muchas cosas, incluyendo mi relación con mi esposo. Laura hizo una pausa antes de responder. A veces, los encuentros inesperados nos obligan a enfrentar verdades que hemos estado evitando. Ricardo parece ser una persona que te ha ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Pero también es importante que te tomes el tiempo para entender lo que realmente quieres para ti misma. Agradecí el consejo de Laura, y después de nuestra conversación, me sentí un poco más aliviada, aunque aún confusa. Durante el resto del día, traté de concentrarme en mi trabajo, pero la imagen de Ricardo seguía flotando en mi mente. Finalmente, al terminar mi jornada laboral, me encontré de nuevo en la acera esperando un taxi. Mis pensamientos estaban centrados en la posibilidad de ver a Ricardo de nuevo. Mientras esperaba, mi corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Un taxi se detuvo frente a mí, y cuando vi que el conductor era Ricardo, sentí un alivio instantáneo. Subí al vehículo, y Ricardo me saludó con la misma sonrisa cálida que recordaba de nuestra última conversación. Buenas tardes, Claudia, dijo con una sonrisa que me hizo sentir inmediatamente en casa. ¿Cómo ha sido tu día? Buenas tardes, Ricardo, respondí. Ha sido un día largo, pero tus palabras de esta mañana me han ayudado a reflexionar mucho. Ricardo asintió, con su mirada llena de comprensión. Me alegra saber eso. A veces, las palabras pueden ser más poderosas de lo que imaginamos. Mientras Ricardo conducía, el viaje se llenó de una calma que contrastaba con el bullicio de las calles bogotanas. La conversación se deslizó hacia temas más profundos, como si estuviéramos continuando una charla que habíamos dejado inconclusa. Claudia, dijo Ricardo con voz suave, me has mencionado que tu día ha sido largo, ¿hay algo en particular que te esté preocupando o te esté haciendo sentir incómoda? Me sorprendió la pregunta. A pesar de que había compartido mis sentimientos la última vez, sentí que Ricardo estaba genuinamente interesado en mi bienestar. Sí, respondí, he estado pensando mucho en mi vida personal, en mi matrimonio y en lo que realmente quiero. El encuentro contigo ha sido un catalizador para cuestionar muchas cosas. Ricardo mantuvo su mirada fija en la carretera, pero su voz se llenó de una empatía palpable. Es natural cuestionar y reevaluar tu vida cuando te enfrentas a experiencias que te afectan profundamente. A veces, esos momentos de introspección son necesarios para encontrar claridad. Mientras hablábamos, Ricardo tomó una ruta diferente, dirigiéndose hacia un área más tranquila de la ciudad. La decisión de desviarse me sorprendió, pero me dio la oportunidad de respirar aire fresco y despejar mi mente. El taxi se detuvo en un parque tranquilo, lejos del bullicio habitual.
Pensé que podríamos tomar un pequeño descanso aquí, dijo Ricardo. A veces, un cambio de entorno puede ofrecer una nueva perspectiva. Salimos del taxi y nos dirigimos a una banca en el parque. Ricardo se sentó a mi lado, y mientras observábamos el paisaje, me sentí en paz. El lugar era un remanso de calma en medio de la agitada ciudad. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, necesitamos alejarnos de lo cotidiano para ver las cosas con claridad?, preguntó Ricardo. Asentí. Sí, es verdad. Este lugar me está dando un respiro que necesitaba. Y me doy cuenta de lo mucho que he estado evitando enfrentar algunas verdades sobre mi vida. Ricardo me miró con una expresión de comprensión profunda. A veces, enfrentar esas verdades es el primer paso hacia el cambio que necesitamos. Lo importante es que te des permiso para explorar lo que sientes y lo que realmente deseas. Nos quedamos en silencio, contemplando el entorno. La tranquilidad del parque y la conversación con Ricardo me dieron un respiro necesario para ordenar mis pensamientos. Sentía que estaba en un cruce de caminos, y que esta pausa era exactamente lo que necesitaba para tomar una decisión informada sobre mi futuro. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Claudia, me alegra que estemos teniendo esta conversación. No siempre es fácil encontrar a alguien con quien compartir pensamientos tan personales. Sí, Ricardo, respondí. Aprecio mucho tu apoyo y tu perspectiva. Me has ayudado a ver las cosas de una manera que no había considerado antes. El silencio del parque nos envolvía, y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonalidades cálidas y doradas. Ricardo y yo permanecimos en la banca, con el ambiente sereno que contrastaba con el torbellino de mis pensamientos. Claudia, dijo Ricardo finalmente, has tenido la oportunidad de pensar en lo que realmente quieres para tu futuro. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Sabía que era el momento de ser honesta conmigo misma. He estado pensando mucho en eso, respondí. Me doy cuenta de que mi matrimonio ya no me brinda la felicidad que solía tener. He estado evitando confrontar esa realidad, pero el tiempo que he pasado contigo me ha dado una nueva perspectiva. Ricardo me miró con una mezcla de preocupación y ternura. Enfrentar esa verdad puede ser doloroso, pero es necesario para poder seguir adelante. A veces, el primer paso es aceptar lo que sentimos y dar un paso hacia lo que deseamos. Me sentí aliviada al poder expresar mis pensamientos sin temor a ser juzgada. Sí, y lo que más me asusta es no saber cómo enfrentar el cambio. Hay una parte de mí que se siente culpable por desear algo diferente, pero al mismo tiempo, siento una necesidad profunda de seguir adelante. Ricardo tomó mi mano con suavidad, y su toque era reconfortante. No estás sola en esto. Lo importante es que reconozcas tus sentimientos y te des permiso para explorarlos. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Simplemente, sigue tu corazón y haz lo que sientas que es lo mejor para ti. Sus palabras resonaban profundamente en mí, dándome la fuerza para enfrentar mis temores. Gracias, Ricardo. No puedo decirte cuánto significa esto para mí. A veces, necesito escuchar estas palabras de alguien fuera de mi círculo habitual para realmente comprender lo que siento. Ricardo sonrió, y su mirada transmitía una comprensión sincera. Estoy aquí para ti, Claudia. No importa lo que decidas hacer, siempre puedes contar conmigo. Solo quiero que encuentres la felicidad y la paz que mereces. Nos levantamos de la banca, y mientras caminábamos de regreso al taxi, me sentí renovada. La conversación y el tiempo en el parque me habían ayudado a aclarar mis pensamientos y a sentirme más preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban. El viaje en el taxi fue tranquilo, pero la sensación de claridad que había ganado en el parque me acompañaba. Ricardo condujo con una calma que parecía reflejar mi nuevo estado de ánimo. Cada rincón de la ciudad que pasábamos me recordaba los momentos que compartimos, y me encontraba en un estado de contemplación serena. Cuando llegamos a mi apartamento, Ricardo estacionó frente a la entrada. Claudia, dijo mientras me entregaba una pequeña nota, quiero que tengas esto. Léelo cuando tengas un momento para ti.
Miré la nota con curiosidad. Gracias, Ricardo. ¿Lo haré? Él asintió con una sonrisa y un toque de melancolía en sus ojos. Cuídate y recuerda que estoy aquí si necesitas hablar. Me bajé del taxi y subí a mi apartamento con el corazón palpitante. La nota que Ricardo me había dado parecía liviana en mi mano, pero el peso de sus palabras era significativo. Entré a mi sala, me acomodé en el sofá y abrí la nota con cuidado. Dentro, encontré un mensaje simple pero profundo. No importa lo solitario que parezca el camino, siempre hay alguien dispuesto a caminar a tu lado. Las palabras resonaron en mí con una calidez que no esperaba. Me sentí tocada por su consideración y por el hecho de que él había captado mi sentimiento de soledad. Aquel pequeño trozo de papel representaba algo más grande, una conexión real, un recordatorio de que no estaba sola en mis luchas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en Ricardo y en lo que me había dicho. Sentía que había dado un paso importante hacia la comprensión de mis propios deseos y necesidades. Sin embargo, también sabía que el camino por delante sería complicado. La noche transcurrió en una mezcla de insomnio y reflexión. Me desperté varias veces, el mensaje de Ricardo repitiéndose en mi mente. La nota no solo era un consuelo, sino también un desafío a enfrentar la verdad que había estado evitando. A la mañana siguiente, decidí tomar una decisión. Llamé a Ricardo y le pedí que nos reuniéramos. Necesitaba hablar con él, pero también sabía que no podía seguir postergando la conversación con mi esposo. Después de una breve charla, acordamos encontrarnos en un café tranquilo en la tarde. El café al que fuimos era un lugar acogedor, con mesas al aire libre y una atmósfera relajante. Ricardo ya estaba allí cuando llegué, sentado en una esquina, su expresión una mezcla de expectación y nerviosismo. Al verlo, una ola de emociones me invadió, esperanza, ansiedad, y una profunda necesidad de resolver mi situación. Hola, Ricardo, le dije al sentarme frente a él. La conversación fluyó con una mezcla de nervios y familiaridad. Gracias por encontrarte conmigo. Hola, Claudia, respondió con una sonrisa cálida. Estoy contento de verte, ¿cómo te has sentido desde nuestra última conversación? Me tomé un momento para recopilar mis pensamientos antes de responder. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Me he dado cuenta de que tengo que enfrentar la realidad de mi situación. Mi matrimonio está en crisis y no puedo seguir ignorándolo. Ricardo asintió con comprensión. Es un paso valiente reconocerlo. Lo importante es que estés dispuesta a hacer algo al respecto. ¿Qué piensas hacer ahora? Miré hacia el horizonte, pensando en lo que había decidido. He hablado con mi esposo. Le dije que nuestra relación ha cambiado y que me siento infeliz. Aunque ha sido difícil, sé que es necesario seguir adelante. Ricardo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eso es un gran paso, Claudia. Ahora, lo más importante es que encuentres el camino que te lleve a la felicidad. No tienes que tener todas las respuestas de inmediato. Sus palabras me dieron una sensación de alivio. Sí, pero también necesito saber qué hacer con nosotros. ¿Qué significa esto para ti, para nosotros? Ricardo tomó un profundo respiro, sus ojos reflejando una mezcla de emoción y sinceridad. Lo que siento por ti es real, y quiero estar en tu vida. Pero también entiendo que necesitamos tiempo para ver cómo encajamos en todo esto. Estoy aquí para ti, sin importar lo que pase. Su apoyo me conmovió profundamente. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero su presencia y comprensión me daban una razón para sentirme esperanzada. El café comenzó a llenarse de clientes mientras la conversación entre Ricardo y yo continuaba. El ambiente cálido y acogedor contrastaba con la tormenta interna que sentía. Cada palabra intercambiada parecía pesar con un significado profundo, y el diálogo se volvía cada vez más intenso. Ricardo me miraba con una mezcla de ternura y seriedad. Claudia, creo que lo que más me preocupa es no complicarte la vida aún más. Pero, al mismo tiempo, no quiero dejarte ir sin saber si podemos encontrar una forma de hacer esto funcionar. Lo miré, sintiendo una avalancha de emociones. Ricardo, estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que ser honesta conmigo misma. No puedo seguir viviendo en una mentira,
y tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. Pero entiendo que no es algo que podamos resolver de inmediato. Él asintió, su mirada fija en la mía. Lo sé, Claudia. La situación es complicada, y ambos necesitamos tiempo para descubrir cómo queremos avanzar. Lo más importante es que seamos honestos sobre nuestras necesidades y expectativas. El silencio se asentó entre nosotros, lleno de una tensión palpable. Aunque el café seguía bullicioso, en nuestra burbuja de conversación solo había espacio para nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. Ricardo se inclinó hacia mí, su expresión se suavizó. Si decidimos seguir adelante, quiero que sepas que estoy comprometido a encontrar una solución que funcione para ambos. Quiero estar a tu lado, pero también respeto tu necesidad de claridad. Las palabras de Ricardo eran un bálsamo para mi mente agitada. La posibilidad de una relación genuina y profunda con él me brindaba una nueva esperanza. Gracias, Ricardo. Aprecio tu honestidad y tu apoyo. También quiero ser transparente contigo. Tengo que hacer lo que sea necesario para estar en paz conmigo misma y con mi situación actual. Sus ojos se llenaron de comprensión y compasión. Lo entiendo perfectamente. Tomaremos un paso a la vez y veremos a dónde nos lleva esto. Lo importante es que estemos en la misma página y que enfrentemos cualquier desafío juntos. Mientras nos levantábamos para irnos, me sentí un poco más ligera, a pesar de la incertidumbre que aún rodeaba nuestro futuro. Ricardo me acompañó hasta la puerta, y antes de despedirnos, me tomó de la mano con una ternura que me hizo sentir segura. Claudia, recuerda que estoy aquí para ti, dijo con una sonrisa esperanzadora. Lo sé, respondí con sinceridad. Gracias por estar aquí. Salí del café con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sentía que había encontrado un aliado en Ricardo, alguien que entendía y compartía mis sentimientos más profundos. El resto del día pasó en un torbellino de pensamientos y emociones. Caminé por las calles de Bogotá con la mente aún inmersa en la conversación que había tenido con Ricardo. La promesa de un futuro incierto pero potencialmente lleno de significado estaba en el aire, y cada paso que daba parecía resonar con la posibilidad de un cambio. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. Mientras me preparaba para acostarme, mi mente seguía dando vueltas a cada detalle de nuestra charla. El café que habíamos compartido no había sido solo una simple conversación, había sido una revelación, un momento de claridad en medio de la confusión. Me tumbé en la cama, y el silencio de mi habitación contrastaba con el ruido que había llevado en mi mente todo el día. Las palabras de Ricardo seguían resonando, y me encontré dándole vueltas a la idea de lo que significaba realmente estar con él. Sabía que no podía ignorar la conexión profunda que sentía, pero también era consciente de las implicaciones de seguir adelante. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 6 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. En ese momento, mi teléfono sonó, y una notificación de mensaje interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Ricardo. El corazón me dio un salto mientras abría el mensaje con nerviosismo. Hola, Claudia. Espero que tu noche esté siendo tranquila. Quería decirte que he estado pensando mucho en nuestra conversación. No importa lo que decidas, quiero que sepas que estoy aquí para ti y que valoro cada momento que pasamos juntos. Buenas noches. Sus palabras me envolvieron en una sensación de calidez y seguridad. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo una mezcla de gratitud y emoción. A pesar de los desafíos que nos esperaban, sabía que Ricardo estaba comprometido a construir algo real, y eso me daba una nueva perspectiva sobre lo que podía ser posible. La mañana siguiente, me desperté con una sensación renovada. Decidí que era momento de enfrentar la realidad de mi vida y tomar decisiones que reflejaran mis verdaderos deseos y necesidades. La conversación con Ricardo me había dado el valor para buscar una vida que se alineara con mi felicidad y autenticidad. A medida que me preparaba para el día, me encontré pensando en cómo continuar esta nueva etapa de mi vida.
Quería asegurarme de que mis decisiones fueran las correctas y que no me dejara llevar solo por el deseo, sino por un entendimiento profundo de lo que realmente quería. Salí de casa con una mezcla de determinación y esperanza. Sabía que la vida tenía muchos giros inesperados, pero sentía que estaba en el camino correcto. Me dirigí hacia el trabajo, con la certeza de que pronto tendría que enfrentar una conversación crucial con mi esposo, una conversación que marcaría el comienzo de una nueva fase en mi vida. La tarde llegó rápidamente, y con ella, el momento que había estado esperando. Me senté frente a mi esposo en nuestra sala de estar, el lugar donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Ahora, este espacio, que había sido testigo de nuestra vida juntos, se convertía en el escenario de una conversación que cambiaría nuestro futuro. Necesitamos hablar, dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. La expresión de mi esposo se tornó en una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Sobre qué?, preguntó, claramente desconcertado. Respiré hondo, reuniendo el coraje para ser completamente honesta. Nuestro matrimonio ha estado en problemas desde hace tiempo, y he estado reflexionando sobre lo que realmente quiero en mi vida. Recientemente, conocí a alguien que me ha hecho darme cuenta de lo infeliz que estoy. Una sombra de dolor cruzó su rostro, pero asintió, dándome permiso para continuar. ¿Alguien más? No es exactamente una aventura, aclaré. Es más complejo. He encontrado en esa persona una conexión que no tenía con nosotros, una conexión que me ha hecho cuestionar lo que realmente quiero y necesito. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, suspiró y dijo, sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo arreglarlo. Me has dado la oportunidad de entender que también estoy distante. Hablamos durante horas, poniendo en la mesa todas nuestras emociones, nuestras frustraciones y nuestras esperanzas. Fue una conversación difícil, pero también liberadora. Acordamos que nuestra relación ya no estaba funcionando y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. La conversación con mi esposo fue dolorosa, pero también un alivio. Sabía que era el primer paso para abrirme a una nueva vida, una vida que me permitiría buscar la felicidad y la autenticidad que había estado buscando. Al día siguiente, me encontré con Ricardo en el café discreto donde nos habíamos visto antes. Sus ojos mostraban preocupación y esperanza al mismo tiempo. ¿Cómo estás?, preguntó, al ver mi expresión cansada pero decidida. He hablado con mi esposo, dije. Hemos decidido separarnos. Fue difícil, pero sentí que era lo correcto. Ricardo tomó mi mano, su toque suave y reconfortante. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero estoy aquí para ti. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier desafío contigo. Sentí una oleada de alivio y esperanza mientras sus palabras llenaban el espacio entre nosotros. En ese momento, comprendí que estaba preparada para enfrentar lo que viniera, con Ricardo a mi lado. Sabía que el camino no sería fácil, pero sentía que finalmente estaba en el camino hacia una vida que verdaderamente reflejaba quién era y lo que deseaba. Nos abrazamos, sintiendo la calidez y el consuelo en la cercanía del otro. Era el inicio de una nueva etapa, una etapa que prometía ser tanto desafiante como gratificante. Mientras nos despedíamos, sentí que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Claudia, de alguna manera, estaba empezando de nuevo, con una nueva perspectiva y con la certeza de que lo mejor aún estaba por venir.